Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 4. Bienaventurados los pobres de espíritu. Habiendo hablado de la noción general de bienaventuranza, paso a considerar los sujetos de esta bienaventuranza, y nuestro Salvador ha descifrado a estos como los pobres de espíritu, los que lloran, etc. Pero antes de tocar estos, intentaré un pequeño prefacio o paráfrasis sobre este sermón de las bienaventuranzas. 1. Observe la divinidad en este sermón, que va más allá de toda filosofía. Los filósofos suelen decir que un contrario expulsa a otro, pero aquí un contrario engendra a otro. La pobreza suele expulsar riquezas, pero aquí la pobreza engendra riquezas, pues cuán ricos son los que tienen un reino. El duelo suele expulsar alegría, pero aquí el duelo engendra alegría, serán consolados. El agua suele apagar la llama, pero el agua de las lágrimas enciende la llama de la alegría. La persecución suele expulsar la felicidad, pero aquí hace felices, bienaventurados los que son perseguidos. Estas son las sagradas paradojas del sermón de nuestro Salvador. 2. Observen cómo difieren la doctrina de Cristo y la opinión de los hombres carnales. Ellos piensan, bienaventurados los ricos. El mundo consideraría bienaventurado a aquel que pudiera tener a Midas, deseando que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Pero Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. El mundo piensa, bienaventurados los que están en la cima, pero Cristo declara bienaventurados a los que están en el valle. Los cálculos de Cristo y los del mundo no concuerdan. 3. Observen la naturaleza de la verdadera religión. La pobreza va a la vanguardia, y la persecución va en retaguardia. Todo verdadero santo, dice Lutero, es heredero de la cruz. Hay algunos que serían considerados religiosos, mostrando los colores de Cristo mediante una gloriosa profesión de fe, pero al ser pobres de espíritu y perseguidos, no pueden tomar esta amarga píldora. Usarían las joyas de Cristo, pero renunciarían a su cruz. Esos son extraños a la religión. 4. Observemos la cierta conexión entre la gracia y su recompensa. Los que son pobres en espíritu tendrán el reino de Dios. Tienen la misma seguridad de ir al cielo, como si ya estuvieran en el cielo. Nuestro Salvador anima a los hombres a la religión endulzando los mandamientos con promesas. Vincula el deber y la recompensa. Así como en el cuerpo las venas llevan la sangre y las arterias los espíritus, así una parte de estos versículos lleva el deber y la otra parte lleva la recompensa. Así como aquel erudito de Apeles pintó a Helena ricamente vestida con un costoso y glorioso atuendo, adornado por completo con perlas de oriente y piedras preciosas, así nuestro Señor Cristo, habiendo establecido varias cualidades de un cristiano, pobre en espíritu, puro de corazón, etc., dibuja estas virtudes celestiales en sus hermosos colores de bienaventuranza y coloca sobre ellas la magnífica corona de la recompensa, para que mediante este brillo pudiera mostrar más su belleza incomparable y atraer el amor santo. 5. Observad, pues, la concatenación de las gracias, pobre de espíritu, manso, misericordioso, etc. Donde hay una gracia, hay todas. Así como se dice de las virtudes cardinales que están encadenadas, así podemos decir de las gracias del espíritu que están enlazadas y encadenadas. El que es pobre de espíritu está de luto. El que está de luto es manso. El que es manso es misericordioso, etc. El Espíritu de Dios implanta en el corazón un hábito de todas las gracias. La nueva criatura tiene todas las partes y los rasgos, como en el cuerpo hay una composición de todos los elementos y una mezcla de todos los humores. Las gracias del Espíritu son como una hilera de perlas que cuelgan juntas del hilo de la religión y sirven para adornar a la esposa de Cristo. Esto os lo hago notar para mostraros la diferencia entre un hipócrita y un verdadero hijo de Dios. El hipócrita se lisonjea con una pretensión de gracia, pero mientras tanto no tiene un hábito de todas las gracias. No tiene pobreza de espíritu ni pureza de corazón, mientras que un hijo de Dios tiene todas las gracias en su corazón, al menos radicalmente, aunque no gradualmente. Habiendo establecido estas premisas, llego en particular a aquellas disposiciones celestiales del alma a las que Cristo ha asignado la bienaventuranza. Y la primera es la pobreza de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. Crisóstomo y Teofilacto opinan que este fue el primer sermón que Cristo pronunció, por lo que puede exigir nuestra mayor atención. Bienaventurados los pobres de espíritu. Nuestro Señor Cristo, al levantar un alto y majestuoso edificio de bienaventuranza, pone los cimientos de este bajo, en pobreza de espíritu. Pero no toda pobreza es bienaventurada. Utilizaré una distinción cuádruple. 1. Distingo entre pobre en estado y pobre en espíritu. Están los pobres del diablo, los pobres y los malvados, cuyas ropas no están más rasgadas que su conciencia. Hay quienes tienen la pobreza como pecado, quienes por su imprevisión o exceso se han visto en la necesidad.
Estos pueden ser pobres en bienes, pero no pobres en espíritu. 2. Yo distingo entre pobre espiritual y pobre de espíritu. El que no tiene gracia es espiritualmente pobre, pero no es pobre de espíritu, no conoce su propia mendicidad. No sabes que eres pobre, Apocalipsis 3:17. Es pobre en el peor sentido el que no tiene conciencia de su pobreza. 3. Yo distingo entre pobre de espíritu y pobre de espíritu. Se dice que son pobres de espíritu los que tienen un espíritu mezquino y bajo, que actúan por debajo de sí mismos. Como son hombres, así son esos avaros que, teniendo grandes propiedades, apenas pueden comprar pan, que viven a escondidas y están dispuestos a desear que les corten el cuello, porque se ven obligados a gastar algo para satisfacer las demandas de la naturaleza. A esto Salomón lo llama un mal bajo el sol. Hay un mal que he visto bajo el sol, el hombre a quien Dios ha dado riquezas, y no le falta nada de todo lo que desea, pero Dios no le da poder para comer de ellas, Eclesiastés 6:2. La religión no hace a nadie tacaño. Aunque enseña prudencia, no sordidez. Luego están aquellos que actúan por debajo de sí mismos como si fueran cristianos, mientras que pecaminosamente se someten y se prostituyen a los caprichos de los demás, un tipo de metal vil que acepta cualquier sello. Por una pieza de plata se desprenderán de la joya de una buena conciencia. Serán de la religión del Estado. Bailarán al son de la flauta del diablo, si su superior se lo ordena. Estos son pobres de espíritu, pero no pobres de espíritu. 4. Distingo entre pobres en un sentido evangélico y pobres en un sentido papista. Los papistas dan una interpretación equivocada del texto. Por pobres de espíritu se entiende a aquellos que, renunciando a sus propiedades, hacen voto de pobreza voluntaria y viven retirados en sus monasterios. Pero Cristo nunca se refirió a estos. No declara bienaventurados a los que se hacen pobres, abandonando sus propiedades y profesiones, sino a los que son evangélicamente pobres. Pues bien, ¿qué hemos de entender por pobres de espíritu? La palabra griega para pobres no solo se toma en sentido estricto para los que viven de limosnas, sino en un sentido más amplio, para los que están desprovistos tanto de consuelo interior como exterior. Pobres de espíritu, entonces, significa aquellos que son llevados al conocimiento de sus pecados y, al no ver nada bueno en sí mismos, se desesperan de sí mismos y recurren por completo a la misericordia de Dios en Cristo. La pobreza de espíritu es una especie de autoaniquilación. Tal expresión la encuentro en Calvino. Los pobres de espíritu, dice él, son aquellos que no ven nada en sí mismos, sino que acuden a la misericordia en busca de refugio. Uno de ellos fue el publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador, Lucas 18:13. De este temperamento fue San Pablo, para ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, Filipenses 3:9. Estos son los pobres que son invitados como huéspedes al banquete de la sabiduría, Proverbios 7:3 y 4. Aquí se pueden plantear varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué Cristo comienza aquí con la pobreza de espíritu? ¿Por qué se pone esto en primer plano? Respondo, Cristo lo hace para mostrar que la pobreza de espíritu es la base y fundamento mismo de todas las demás gracias que siguen. Es lo mismo que se puede esperar que el fruto crezca sin una raíz, como las otras gracias sin esto. Hasta que un hombre sea pobre en espíritu, no puede llorar. La pobreza de espíritu es como el fuego bajo el alambique, que hace que el agua gotee de los ojos. Cuando un hombre ve sus propios defectos y deformidades y se considera a sí mismo como desechó, entonces llora por Cristo. Las fuentes corren por los valles, Salmo 104:10. Cuando el corazón se convierte en un valle y se abate por la pobreza de espíritu, las fuentes del santo duelo corren por allí. Hasta que un hombre sea pobre en espíritu, no puede tener hambre y sed de justicia. Primero debe ser consciente de la necesidad antes de poder tener hambre. Por lo tanto, Cristo comienza con la pobreza de espíritu porque esto marca el comienzo de todo lo demás. En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre pobreza de espíritu y humildad? Son tan parecidas que se las ha confundido una con otra. Crisóstomo, por pobreza de espíritu, entiende la humildad. Sin embargo, creo que hay alguna diferencia. Difieren como causa y efecto. Tertuliano dice que nadie es pobre en espíritu sino el humilde. Parece hacer de la humildad la causa de la pobreza de espíritu. Más bien creo que la pobreza de espíritu es la causa de la humildad, porque cuando un hombre ve su falta de Cristo y cómo vive de las limosnas de la gracia gratuita, esto lo hace humilde. El que es consciente de su propia vacuidad e indigencia, inclina la cabeza en humildad junto con la violeta. La humildad es la dulce especia que crece de la pobreza de espíritu. En tercer lugar, ¿cuál es la diferencia entre pobreza de espíritu y abnegación? Respondo que en algunas cosas coinciden, en otras difieren. En algunas cosas coinciden, porque el pobre de espíritu es un absoluto abnegado.
Renuncia a toda opinión sobre sí mismo. Reconoce su dependencia de Cristo y de la gracia gratuita. Pero en algunas cosas difieren. El abnegado se desprende del mundo por Cristo, el pobre de espíritu se desprende de sí mismo por Cristo, es decir, de su propia justicia. El pobre de espíritu no se ve a sí mismo como nada sin Cristo, el abnegado no se dejará nada para Cristo. Y así he mostrado lo que es la pobreza de espíritu. Las palabras así abiertas nos presentan esta verdad, que los cristianos deben ser pobres de espíritu, o, por lo tanto, la pobreza de espíritu es la joya que los cristianos deben llevar. Así como la mejor criatura fue hecha de la nada, es decir, de la luz, así también cuando un hombre se ve a sí mismo como nada, de esta nada Dios hace una criatura sumamente hermosa. El método usual de Dios es hacer a un hombre pobre en espíritu y luego llenarlo con las gracias del espíritu. Así como tratamos con un reloj, primero lo desarmamos y luego ponemos todas las ruedas y clavijas en orden, así el Señor primero desarma a un hombre, le muestra su condición desastrosa y luego lo pone en orden. Las razones son, 1. Hasta que seamos pobres en espíritu no somos capaces de recibir la gracia. El que está hinchado con una opinión de autoexcelencia y autosuficiencia no es apto para Cristo. Ya está lleno. Si la mano está llena de piedritas, no puede recibir oro. Primero se vacía el vaso antes de verter el vino. Dios primero vacía al hombre de sí mismo, antes de verter el precioso vino de su gracia. Nadie sino los pobres en espíritu están dentro de la comisión de Cristo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Isaías 61:1, es decir, a los que están quebrantados en el sentido de su indignidad. 2. Hasta que seamos pobres en espíritu, Cristo nunca será precioso. Antes de que veamos nuestras propias necesidades, nunca veremos el valor de Cristo. La pobreza de espíritu es sal y condimento, la salsa que hace que Cristo sea dulce para el alma. La misericordia es muy bienvenida para los pobres de espíritu. El que se ve vestido con harapos de inmundicia, Zacarías 3, 4 y 5, ¿qué dará por un cambio de ropa, la justicia de Cristo? ¿Qué dará por tener la hermosa mitra de la salvación puesta sobre su cabeza? Cuando un hombre se ve casi herido de muerte, cuán precioso será para él el bálsamo de la sangre de Cristo. Cuando se ve profundamente atrasado con Dios y está tan lejos de pagar la deuda que no puede resumirla, cuán contento estará de tener un fiador. La perla de precio es preciosa solo para los pobres de espíritu. El que quiere pan y está dispuesto a morir de hambre, lo tendrá cueste lo que cueste. Pondrá su manto en prenda, debe tener pan o está perdido. Así que para el que es pobre de espíritu, que ve su falta de Cristo, cuán precioso es un Salvador. Cristo es Cristo y la gracia es gracia para él. Hará cualquier cosa por el pan de vida. Por lo tanto, Dios tendrá el alma así calificada, para elevar el precio de su mercado, para realzar el valor y la estimación del Señor Jesús. 3. Hasta que seamos pobres de espíritu no podemos ir al cielo. De ellos es el reino de los cielos. Esto nos prepara y nos prepara para el cielo. Por naturaleza, el hombre es grande con la confianza en sí mismo, y la puerta del cielo es tan estrecha que no puede entrar. Ahora bien, la pobreza de espíritu empequeñece el alma, reduce su superfluidad, y ahora está en condiciones de entrar por la puerta estrecha. El gran cable no puede pasar por el ojo de la aguja, pero si se desenrolla y se convierte en hilos pequeños, entonces puede pasar. La pobreza de espíritu desenrolla el gran cable. Hace que el hombre sea pequeño a sus propios ojos y ahora se le hará una entrada rica en el reino eterno, 2 de Pedro 1:11. A través de este templo de pobreza, debemos entrar en el templo de la gloria. Muestra en qué consisten las riquezas de un cristiano, es decir, en la pobreza de espíritu. Algunos piensan que si pueden llenar sus bolsas con oro, entonces son ricos. Pero los que son pobres en espíritu son los hombres ricos. Son ricos en pobreza. Esta pobreza les da derecho a un reino. Cuán pobres son los que se creen ricos. Cuán ricos son los que se ven pobres. Yo la llamo la joya de la pobreza. Hay algunas paradojas en la religión que el mundo no puede entender, que un hombre se vuelva necio para ser sabio, 1 Corintios 3:18, salvar su vida perdiéndola, Mateo 16:25, y siendo pobre ser rico. La razón se ríe de ello, pero bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Entonces hay que luchar por esta pobreza más que por todas las riquezas. Bajo estos harapos se esconde un paño de oro. De este cadáver sale miel. Si bienaventurados son los pobres de espíritu, entonces, por la regla de los contrarios, malditos los soberbios de espíritu, Proverbios 16:5. Hay una generación de hombres que cometen idolatría consigo mismos, no existe tal ídolo como el yo. Admiran sus propias partes, moralidades, justicia propia,
y sobre este tronco injertan la esperanza de su salvación. Hay muchos demasiado buenos para ir al cielo. Tienen suficientes bienes de su propio crecimiento y desdeñan vivir de lo prestado o estar en deuda con Cristo. El diablo ha inflado estas vejigas con orgullo y están hinchadas en su propia vanidad, pero es como la hinchazón de un hidrópico cuya grandeza es su enfermedad. Así fue con ese orgulloso justiciero, el fariseo, puesto en pie, oró: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Lucas 18:11. Aquí estaba un hombre que izaba la vela del orgullo, pero el publicano, que era pobre en espíritu, se quedó lejos y ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre se llevó la guirnalda. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. San Pablo, antes de su conversión, se consideraba en muy buena condición, sin mancha en cuanto a la ley, Filipenses 3:6. Pensó haber construido una torre de su propia justicia, cuya cima debería haber llegado al cielo, pero, al final, Dios le mostró que había una grieta en el cimiento, y entonces se metió en la roca de los siglos. Para ser hallado en él, Filipenses 3:9. No hay precipicio más peligroso que la justicia propia. Este era el temperamento de la Odisea, porque dices: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. Ella pensaba que no quería nada cuando en realidad no tenía nada. ¿A cuántos condena esto? Vemos algunos barcos que han escapado de las rocas, pero que están varados en la arena, así también algunos que han escapado de las rocas de los pecados graves, pero que están varados en la arena de la justicia propia. Y qué difícil es convencer a tales hombres de su peligro. No creerán a menos que se les ayude a salir de su calabozo con estos trapos podridos. No se les puede persuadir de que su caso es tan malo como otros lo hacen ver. Cristo les dice que son ciegos, pero son como la sierva de Séneca, que nació ciega, pero no lo creería. La casa, dice ella, está oscura, pero yo no soy ciega. Cristo les dice que están desnudos y les ofrece su túnica blanca para cubrirlos, pero ellos son de una persuasión diferente, y porque son ciegos, no pueden verse desnudos. ¿Cuántos han perecido por ser sus propios salvadores? Oh, que esto pudiera sacar al orgulloso pecador de sí mismo. Un hombre nunca vuelve en sí hasta que sale de sí mismo. Y nadie puede salir hasta que Cristo entre primero. Si la pobreza de espíritu es tan necesaria, ¿cómo sabré que soy pobre en espíritu? Por los benditos efectos de esta pobreza, que son: 1. El que es pobre en espíritu se desteta de sí mismo. Mi alma es como un niño destetado, Salmo 131:2. Es difícil para un hombre destetarse de sí mismo. La vid se agarra de todo lo que está cerca, para sostenerse. ¿Hay alguna rama u otra a la que un hombre se agarraría para descansar? ¿Cuán difícil es ser sacado completamente de sí mismo? Los pobres en espíritu están divorciados de sí mismos, ven que deben ir al infierno sin Cristo. Mi alma es como un niño destetado. 2. El pobre de espíritu es un admirador de Cristo. Tiene altos pensamientos de Cristo. Se ve desnudo y corre hacia Cristo para obtener la bendición en sus vestiduras. Se ve herido, y como el siervo herido corre hacia el agua, así tiene sed de la sangre de Cristo, el agua de vida. Señor, dice, dame a Cristo o muero. La conciencia se ha convertido en una serpiente ardiente y lo ha picado, ahora todo el mundo quiere una serpiente de bronce. Se ve a sí mismo en un estado de muerte, y qué preciosa es una hoja del árbol de la vida, que es a la vez alimento y medicina. El pobre de espíritu ve que todas sus riquezas están en Cristo: sabiduría, justicia, santificación. En cada necesidad corre hacia este almacén y depósito. Adora la plenitud total en Cristo. Dicen del aceite de Reims que, aunque casi lo están gastando continuamente, nunca se agota. Y así es la sangre de Cristo, nunca se puede vaciar. El que es pobre de espíritu recurre todavía a esta fuente. Valora y aprecia mucho a Cristo. Se esconde en las heridas de Cristo. Se baña en su sangre. Se envuelve en su manto. Ve escasez y hambre espiritual en casa, pero se dirige a Cristo. Muéstrame al Señor, dice, y eso me basta. 3. El que es pobre en espíritu siempre se queja de su estado espiritual. Es muy parecido a un pobre que siempre te está contando sus necesidades, no tiene con qué ayudarse, está dispuesto a morir de hambre. Lo mismo sucede con el que es pobre en espíritu. Siempre se queja de sus necesidades, diciendo: quiero un corazón quebrantado, un corazón agradecido. Se convierte en la criatura más indigente. Aunque no se atreve a negar la obra de la gracia, lo cual sería dar falso testimonio contra el espíritu, sin embargo se lamenta de no tener más gracia.
Esta es la diferencia entre un hipócrita y un hijo de Dios. El hipócrita siempre está diciendo lo que tiene. Un hijo de Dios se queja de lo que le falta. El uno se alegra de ser tan bueno, el otro se lamenta de ser tan malo. El pobre en espíritu va de ordenanza en ordenanza para suplir sus necesidades, de buena gana quisiera que su patrimonio aumentara. Pruebe esto si es pobre en espíritu. Mientras otros se quejan de que quieren hijos o quieren propiedades, ¿se queja usted de que quiere gracia? Esta es una buena señal. Hay quien se hace pobre, pero tiene muchas riquezas, Proverbios 13:7. Algunos mendigos han muerto ricos. Los pobres de espíritu, que han estado toda su vida a la puerta de la misericordia y han vivido de las limosnas de la gracia gratuita, han muerto ricos en la fe, herederos de un reino. 4. El que es pobre de espíritu es humilde de corazón. Los ricos suelen ser orgullosos y desdeñosos, pero los pobres son sumisos. Los pobres de espíritu se revuelcan en el polvo en el sentido de su indignidad. Me aborrezco en el polvo, Job 42:6. El que es pobre de espíritu mira las excelencias de otro y sus propias debilidades. Niega no solo sus pecados sino también sus deberes. Cuanto más gracia tiene, más humilde es, porque ahora se ve a sí mismo como un mayor deudor de Dios. Si puede cumplir con algún deber, reconoce que es la fuerza de Cristo más que la suya propia, Filipenses 4:13. Así como el barco llega al puerto más por el beneficio del viento que por la vela, así también cuando un cristiano avanza rápidamente, lo hace más por el viento del Espíritu de Dios que por la vela de su propio esfuerzo. El pobre de espíritu, cuando actúa más como un santo, se confiesa el primero de los pecadores. Se sonroja más por la falta de sus gracias que otros por el exceso de sus pecados. No se atreve a decir que ha orado o llorado. Vive, pero no él, sino Cristo vive en él, Gálatas 2:20. Trabaja, pero no él, sino la gracia de Dios, 1 de Corintios 15:10. 5. El que es pobre de espíritu ora mucho. Ve lo lejos que está del nivel de santidad, por lo tanto pide más gracia, Señor, más fe, más conformidad con Cristo. Un pobre siempre está pidiendo limosna. Por esto puede saber que es pobre de espíritu. Siempre está pidiendo limosna espiritual. Llama a la puerta del cielo, suspira, derrama lágrimas, no se apartará de la puerta hasta que reciba su limosna. Dios ama la modesta osadía en la oración, no faltará a esa actitud. 6. El pobre de espíritu se contenta con aceptar a Cristo en sus propios términos. El pecador orgulloso se aviene con Cristo. Quiere tener a Cristo y su placer, a Cristo y su codicia. Pero el pobre de espíritu se ve perdido sin Cristo y está dispuesto a aceptarlo en sus propios términos, como príncipe y salvador, Jesús, mi Señor, Filipenses 3:8. Un castillo que ha sido asediado durante mucho tiempo y está listo para ser tomado se entregará a cualquier condición para salvar sus vidas. Aquel cuyo corazón ha sido una guarnición del diablo y se ha mantenido durante mucho tiempo en oposición a Cristo, una vez que Dios lo ha llevado a la pobreza de espíritu y se ve condenado sin Cristo, que Dios le proponga los artículos que quiera, los suscribirá de buena gana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. El que es pobre en espíritu hará cualquier cosa para tener a Cristo. Decapitará su amado pecado. Se arrojará, como Pedro, sobre las aguas para venir a Cristo. 7. El que es pobre en espíritu es un exaltador de la gracia gratuita. Nadie magnifica tanto la misericordia como los pobres de espíritu. Los pobres son muy agradecidos. Cuando Pablo hubo probado la misericordia, con cuánta gratitud adora la gracia gratuita. La gracia de nuestro Señor fue sobreabundante, 1 de Timoteo 1:14. Fue sobreabundante. Pone la corona de su salvación sobre la cabeza de la gracia gratuita. Como un hombre que es condenado y recibe el perdón, con cuánta fuerza proclama la bondad y la clemencia de su príncipe. Así San Pablo muestra la gracia gratuita en sus colores orientales. Intercala todas sus epístolas con la palabra gracia gratuita. Como un vaso perfumado hace que el vino tenga su sabor, así San Pablo, que era un vaso perfumado con misericordia, hace que todas sus epístolas tengan ese perfume de la gracia gratuita. Los que son pobres de espíritu bendicen a Dios por la más mínima migaja que cae de la mesa de la gracia gratuita. Trabajen por la pobreza de espíritu. Cristo comienza con esto, y nosotros debemos comenzar aquí si queremos ser salvos. La pobreza de espíritu es la piedra fundamental sobre la que Dios pone la superestructura de la gloria. Hay 4 cosas que pueden persuadir a los cristianos a ser pobres en espíritu. 1. Esta pobreza es tu riqueza. Puedes tener las riquezas del mundo y, sin embargo, ser pobre. No puedes tener esta pobreza sin ser hecho rico. La pobreza de espíritu te da derecho a todas las riquezas de Cristo. 2. Esta pobreza es tu nobleza. Dios te considera como personas de honor.
El que es vil a sus propios ojos es precioso a los ojos de Dios. La manera de ascender es caer. Dios estima el valle más alto. 3. La pobreza de espíritu tranquiliza dulcemente el alma. Cuando un hombre se aparta de sí mismo para descansar en Cristo, qué bendita calma hay en el corazón. Soy pobre, pero mi Dios suplirá todo lo que me falta. Filipenses 4:19. Soy indigno, pero Cristo es digno. Soy indigente, Cristo es infinito. Llévame a la roca que es más alta que yo. Salmo 61:2. Un hombre está seguro sobre una roca. Cuando el alma sale de sí misma y se centra en la roca, Cristo, ahora está firmemente asentada sobre su base. Este es el camino hacia el consuelo. Estarás herido en espíritu hasta que llegues a ser pobre en espíritu. 4. La pobreza de espíritu prepara el camino para la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sois pobres de espíritu? Sois personas bienaventuradas. Felices de haber nacido. Si preguntáis, ¿en qué aparece esta bienaventuranza?, leed las siguientes palabras: de ellos es el reino de los cielos.